Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y viendo Jesús la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, aquí encontramos una enseñanza. Podemos decir que es una enseñanza muy grande, profunda, que nos habla acerca del propósito de Jesús para animar a sus discípulos y a todo creyente que ha creído en Él y que está siguiéndolo a Él cada día. Bueno, Dios en su misericordia, a través de su palabra, a través del propósito eterno de Dios, Él ha querido que todos nosotros entendamos esta porción de la palabra del Señor. En primer lugar, encontramos aquí una palabra muy hermosa en el versículo 3 que dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurados en el original de su raíz es el término Macarios, de la raíz Mac, que indica algo grande o de larga duración. Se trata de un adjetivo que denota felicidad y dicha. Alguien muy bendecido, digno de ser congratulado. Es una palabra de gracia que exige, una palabra de gracia que expresa un regocijo y una satisfacción especial, una relación especial con las satisfacciones especiales concedidas a la persona que experimenta en realidad y en particular y en especial la salvación, la misericordia. Localizando esta palabra, estas palabras que hemos leído, la misericordia. Tener misericordia, tener compasión,
en una forma activa. Podemos asumir que la persona que es misericordiosa no asume ser misericordioso por sí mismo, sino porque Dios le ha puesto en su corazón la misericordia, el cual es un fruto de la vida eterna. Bienaventurados los pobres. Encontramos aquí en estos versículos algo muy interesante. Yo pensaría en primer lugar que se trata de los valores del cristianismo. A esto podemos llamar en términos generales de una manera a todos aquellos que creen, que han creído en Cristo como su Salvador. Pero cuando lo consideramos en particular, podemos referirnos a cada uno como cristiano, pues Cristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas, según Mateo 6:23. El valor o los valores del cristianismo se subraya a través de la actitud. En primer lugar, encontramos al maestro correcto enseñando a sus discípulos, y lo que Cristo alude o enfoca en particular hacia ellos es una palabra de consuelo, de dicha, de certeza, de paz y de una palabra que anima a sus discípulos, puesto que más adelante o en su ministerio, en su vida cristiana, podrían tener cualquier tipo de problemas. Y enfoca claramente al referirse la pobreza a que se hace referencia, la pobreza de espíritu, no es que se pone por encima, sino algo que trata del carácter interior, algo que sale, está tratando o hablando de la humildad interna que se refleje hacia el exterior de la persona. Se trata de una pobreza no terrena, sino tampoco podemos decir que se trata de significar una pobreza espiritual que el cristiano no puede alcanzar, puesto que Cristo dijo que nosotros somos ricos en Dios mediante haber creído en Él. Entonces no significa ser espiritualmente pobre. Lo que significa es que habla del quebrantamiento del corazón, un profundo sentimiento de indignidad personal. Tal vez un pasaje paralelo es el de Lucas, donde nos habla que habían dos hombres que subieron a orar al templo, y uno dice en la Biblia que era fariseo y el otro publicano, pero el primero dice que oraba consigo de esta manera y decía: Padre, yo te doy gracias, Señor, porque yo hago esto, lo otro, y doy limosnas, cumplo con esto y con lo otro, y etcétera. Hace muchas referencias. Hasta se atreve a decir, a expresar estas palabras: te doy gracias, porque aún no soy como este hombre, refiriéndose a la persona que está a su lado. Entonces, en la persona número 2 encontramos una diferencia totalmente distinta. Él dice en su oración que: Señor, dice, ten piedad de mí, que soy pecador. Ten compasión. Él dice: no soy digno.
Es lo que dice el Salmo número 51 y versículo 7. Un profundo sentimiento de indignidad personal, desconfianza propia, no teniendo confianza en la carne, como dice Pablo a los Filipenses capítulo 3 versículo 3, sino más bien en Dios. Podemos recordar lo que dice ahora Proverbios capítulo 3 versículo 5 en adelante. Allí la palabra, como podemos recordar, es que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. A eso se refiere la palabra bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que dependen de Dios. Cuando dependemos de Dios totalmente en una forma contrita, o totalmente una dependencia de Dios, viviendo por la fe. Separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Esa es una manera de pensar acerca de los pobres. Voy a decir más claro, un reconocimiento del poder de Dios en nuestra vida. Bueno, la naturaleza de esta bienaventuranza está basada en el reino o bajo el reino de la gracia, una posesión presente. Escogidos por Dios, en primer lugar, bajo la gracia. Es ahí donde comienza el quebrantamiento, la humildad, la humillación a Dios. Bienaventurados, dice, aquellos que reconocen. Bienaventurados los porque son escogidos por Dios. Los pobres de espíritu son escogidos del cielo, llenos por Dios. Pues el corazón humilde, dice la palabra de Dios en Isaías 57:15, es la morada de Dios. También podemos ver que dice que el pobre en espíritu es rico en fe, porque llega a tener una necesidad grande de Dios. Pone toda su confianza en Dios. Dice, es una persona que busca a Dios por sobre todas las cosas, para tomar de ella fuerza, para tomar de ella lo que necesita. Es que Cristo claramente dijo que sin mí nada podéis hacer, separados de mí nada podéis hacer. Entonces, llenos de fe, se constituye la palabra llenos de fe por la necesidad que podamos encontrar y la solución que está exactamente en la persona de Cristo. La fe obtendrá cualquier cosa, de tal manera que Dios da a sus hijos por medio de la fe. Y eso viene por la necesidad, por la pobreza, por el quebrantamiento de espíritu. Una necesidad para ser satisfacida bajo la gracia de Dios. Bueno, podemos decir que la fe es como una moneda del curso que nunca pierde el valor ante muchas cosas. No pierde el valor. Es el curso legal para llegar al reino de Dios, para hacer propia la gracia de Dios. Otra cosa muy interesante es que los pobres en espíritu son divinamente cuidados por Dios. Dice Isaías capítulo 66 versículo 2, dice: miraré al que es pobre y humilde de espíritu. Esa es la mirada de Dios. Es la mirada de favor, de un favor continuo, que es la bienaventuranza de los pobres en espíritu. El valor de la acción correcta consiste en que otra cosa que se ve allí, solamente vamos a considerar
muchas palabras se refieren después de la palabra bienaventurados. Bienaventurados se repiten muchas veces. Pero aquí en el versículo 8 es otro versículo que nos llama la atención mucho. Y a mí en particular me ha llamado mucho la atención. Que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Un versículo que sin duda muchas personas han escuchado, especialmente el pueblo de Dios que escucha un programa que se llama un programa del doctor Luis Palau, donde él responde, donde él pasa un programa cotidiano, y al final del programa, para cerrar el programa, él dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bueno, el valor de la acción correcta consiste en un corazón limpio. La pregunta es: ¿qué es el corazón? El corazón abarca la voluntad, el asiento de las emociones, de los afectos y de los deseos. Es el lugar santísimo del cuerpo del hombre, la cámara secreta del espíritu. ¿Qué es la limpieza del corazón? La limpieza implica la ausencia de todo aquello que puede ensuciar las aguas o quebrantar la armonía de lo mejor que podamos tener en relación con Dios, en relación con nuestra vida con Dios. Ese es precisamente. Podemos ver también que es la no presencia de elementos contaminantes o rebajados. ¿Qué significa un corazón limpio? Un corazón limpio devuelto a la verdadera y original condición, traída a la perfecta armonía con la voluntad de Dios. Con la voluntad de Dios. El salmista, en una serie de peticiones a Dios y en una forma de entrega, él dice en el Salmo 40, número 40 y versículo 8: Dios mío, me ha agradado buscar tu presencia, me ha agradado estar en tu presencia. ¿Cómo puede el corazón ser limpio? El corazón, aunque es tan engañoso, dice la palabra, más que todas las cosas, y perverso, puede ser limpiado por medio de dos únicas formas. Únicamente en la sangre de Cristo. En primer lugar, en la sangre expiatoria de Cristo. Es allí donde puede ser limpiado. En la palabra de Dios. Existe un proceso por medio de la fe en Cristo y de su sacrificio para limpiar ese corazón perverso por una continua permanencia en la verdad. ¿Cuál es el resultado de esta bienaventuranza entonces? Los de limpio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En Juan capítulo 1 versículo 18 dice así: a Dios nadie le vio jamás, sino el unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer. Bueno, si la Biblia presenta aquí bienaventurados los de limpio corazón, y Juan nos presenta que a Dios nadie le vio jamás, pero podemos notar que dice bienaventurados los de limpio, han pasado por el proceso de la limpieza por medio de la sangre de Cristo. Ahora, todos aquellos quienes han sido limpiados con la sangre de Cristo conocen a Dios, conocemos a Dios por medio de Cristo.
por medio de su palabra, entendemos lo que Dios quiere para nosotros. En nuestros propios corazones, en su providencia, las Escrituras están llenas de promesas para todos aquellos que hemos entendido y hemos buscado, hemos dado nuestro corazón para ser limpiado con la sangre de Cristo por medio de ese sacrificio. ¿Cómo es que solo los de limpio corazón pueden ver a Dios? Bueno, de estas bienaventuranzas podemos considerar que solamente los de limpio corazón pueden gozar de esta bienaventuranza. ¿Por qué? Dios es santo y un corazón perverso no puede alcanzar esta bienaventuranza. Y se requiere que para recibir esta bendición se requiere la santidad, y para ser santo se requiere limpieza de corazón, lo cual será posible por medio de la sangre de Cristo. ¿Cuál es su pensamiento? ¿Qué dice? Su corazón, el limpio de corazón, es la persona que Dios escudriña el corazón. Pues no hay algo que pueda esconderse. Para encontrarnos con Dios necesitamos ser limpiados, y no se podrá obtener por esfuerzos humanos, porque Cristo lo ha hecho, y gracias a Dios Él nos escogió para gloria de su nombre. Bueno, sin la santidad nadie verá al Señor, y nadie podrá ser santo por sí mismo, a menos que Cristo no lo santifique, a menos que Cristo no lo limpie. Este mensaje está dirigido para todos aquellos quienes nos escuchan y que puedan ver. El propósito de este mensaje es que aquellas personas que escuchen la palabra de Dios a través de este video, a través de este medio, puedan entender que es necesario buscar a Dios y encontrarse con Él y dar su corazón para ser limpiados. Mire la promesa que tenemos. En primer lugar, dice la Biblia, verán a Dios. Si la palabra dice verán a Dios, es porque es una promesa segura. Yo invito a aquellos que nos escuchan, y puedan ver este video, que puedan poner en su corazón, en su mente, que necesitamos a Dios y debemos buscarle. Es una invitación, es un reto. Nadie podrá limpiarse a sí mismo, puesto que nosotros como seres humanos somos pecadores, y la Biblia presenta que no hay ni uno que sea bueno, no hay ni un justo, no hay ni siquiera uno, porque todos hemos pecado. Y vuestro corazón ha llegado a ser un corazón perverso, pero obtiene la limpieza mediante Cristo Jesús. Necesita la sanidad. Bueno, tenemos familiares, tenemos familias, hermanos, tíos, tías, cuñados, cuñadas, hermanas, especialmente mi madre, que también ella necesita ser limpiado, y obtendrá esta bienaventuranza. Una consideración tocante a la palabra bienaventurados se obtendrá a través de llegar a Dios por medio de Cristo Jesús, quien hizo la obra en el Calvario y murió en nuestro lugar. Yo les invito a que de una manera muy especial usted tome en consideración lo que la palabra de Dios dice,
Estas palabras fueron basadas en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo y el versículo 3 y el versículo 8. Entonces, es una invitación. Los invitamos como familia y en particular. Los invitamos también a que busquen a Dios, que se encuentren con Dios, que se humillen a Dios y que nos humillemos a Dios por sobre todas las cosas. Recordemos lo que dice la palabra del Señor, que el corazón humilde es la morada de Dios. Que Dios les bendiga grandemente. Y saludos para todos. En el nombre de Dios, en el nombre de nuestro Señor y de nuestra familia. Y hasta pronto.